Ya, vamos a seguir recabando más reacciones. Estamos en contacto con el senador precisamente del Partido por la Democracia, del PPD, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido a CNN Chile. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Miguel. Senador, lo primero, preguntarle su impresión, su reacción tras la renuncia de la ministra Vega y la noticia que hemos conocido durante esta jornada. Bueno, me parece que la ministra Vega estaba llevando adelante la orientación que en ese momento tenía el Ejecutivo, en el sentido de dialogar con todos y que aquí no se perseguían ideas. Se hablaba mucho en ese momento, digamos, cuando fue este contacto telefónico, que entiendo no fue de ella, sino de una asesora. Se hablaba mucho, ¿no es cierto?, que se dialogaba sin exclusión, y hay mucha gente que sigue sosteniendo. Yo particularmente creo que cualquier diálogo tan postergado con el pueblo mapuche, con sus líderes, tiene que ser un diálogo sin excepción en la medida que se quiera arribar a soluciones. Y creo que, por lo tanto, ella actuó dentro del marco que existía en ese momento. Entonces, no es lo más adecuado, me parece a mí, juzgar esa actuación en base a los hechos y las orientaciones del gobierno que hoy se están conociendo. Senador, ¿sí? O sea, ¿usted considera que con esa intención para mantener el afán de diálogo que ha propulsado el gobierno, bajo esa intención, la exministra Vega realiza esta conexión vía telefónica? O sea, yo me imagino que en ese momento el gobierno estaba recién instalando, ¿no es cierto?, las primeras bases de lo que podría ser un diálogo que todavía le falta mucha maduración. Y me imagino yo que en ese marco intentaron tomar contacto, probablemente las formas no hayan sido las más adecuadas, se sabe, pero recordemos que en ese momento el gobierno sostenía de que no se perseguía ideas, ¿cierto?, y que el diálogo debe ser un diálogo sin exclusión. Sí, pero senador, pero justo en la jornada en la que Héctor Yaitul, un rato antes, había llamado a la resistencia armada. Sí, pero en ese momento no había declaraciones, tal cual como hoy día lo ha señalado la Fiscalía, muchas declaraciones, pero en ese momento Héctor Yaitul no estaba imputado de nada, y por lo tanto no veo cuál es la dificultad para no conversar con él, digamos. Yo le aseguro que todos los gobiernos pasados han conversado en determinado momento con distintos liderazgos en la búsqueda de soluciones. Por supuesto, soluciones muy esquivas, porque no se ha perseverado en el diálogo, precisamente por eso, porque había una presión también mediática de que el gobierno tome determinadas acciones, como fue con la ampliación de la querella. Así ocurrió en el 2020 con el presidente Piñera, así ocurrió también la presión de sectores políticos, presionando para que el gobierno ampliara la querella, y en este caso lo ocurrió el pasado 17 de agosto. Sí, senador, pero no es que Héctor Yaitul antes del día de ayer haya sido un NN, o sea, había toda una connotación detrás de su figura, digamos, hace bastante tiempo. Claro, yo le puedo recordar que hace como 2 años atrás el sistema penitenciario judicial chileno pedía más de 100 años de cárcel para Héctor Yaitul, y no se olvide usted que fue absuelto finalmente. Entonces, yo creo que hoy día sí se ha sobremencionado bastante la detención de Héctor Yaitul, el símbolo naturalmente de los excesos de la resistencia mapuche, pero de ahí a ser el responsable operativo de los ataques que se le imputan, bueno, es un trecho que tendrá que recorrer la justicia para resolver y probar. Senador, ¿y si a usted no le extraña tanto esta eventual comunicación desde el Ministerio de Desarrollo Social, por qué cree entonces que la ministra da un paso al costado? Bueno, porque yo creo que la ministra seguramente lo que tuvo en consideración es no generarle un problema mayor al gobierno con este intento de diálogo que se dio, que entiendo que fue un diálogo que no prosperó. Probablemente, te insisto, las formas no hayan sido las más adecuadas, pero creo que esa fue la razón por la cual ella tomó la decisión de no complicar al gobierno, y el gobierno le aceptó la renuncia. ¿Y no le parece grave intentar una comunicación con alguien que hace un rato atrás y que en jornadas anteriores había llamado a responder a través de las armas precisamente al Estado de Chile? Yo creo que lo que nosotros tenemos que condenar enérgicamente son los delitos de sangre, los homicidios, los hechos violentos, como ocurren todos los días y van a seguir ocurriendo todos los días. Yo creo que no porque se haya detenido a Héctor Yaitul, vamos a pensar de que lamentablemente la violencia que ocurre en la región o en el país se va a detener. Yo creo, claro, a algunos sectores probablemente les sirve esto, hacer aparecer a una persona como el responsable de todos los hechos delictuales que ocurren en Chile, pero eso habrá que probarlo, eso tendrá que probar la justicia, y yo soy sumamente respetuoso de la justicia. Por supuesto que he mirado con atención, ¿no es cierto?,
el planteamiento que ha hecho la fiscal en la formalización, se alude bastante a declaraciones, se alude bastante a una apología de la violencia. Bueno, finalmente la justicia tendrá que determinar si esos hechos son constitutivos de delito y se ameritan las penas que puede eventualmente pedirse en el futuro. Senador, para ser súper concreto, ¿usted le parece correcta la detención de Héctor Yaitul? A mí me parece que, reitero, soy muy responsable de las atribuciones que tiene la justicia. Aquí hay una querella que viene en el 2020, hay una ampliación de la querella y por lo tanto la Fiscalía seguramente no tenía otro margen y por lo tanto el Poder Judicial, en este caso el Tribunal, ha hecho lo que ha considerado hacer, pero es un tema judicial donde yo creo que las opiniones políticas normalmente abundan y eso es parte del problema. Yo creo que este es un tema que tiene que determinar la justicia. La justicia será no ningún actor político, ni de gobierno o oposición, el que va a determinar si estos hechos realmente son tan graves como para lo que aplica la Fiscalía, que tendrá además que probar si efectivamente Héctor Yaitul estaba en ese lugar en ese momento determinado. Bueno, y mientras seguimos conversando sobre una de las noticias del día, senador, estamos revisando imágenes en directo desde la capital de la Araucanía, desde Temuco. En la imagen que nos entrega nuestro compañero Marcelo Villagrán en la cámara, Felipe Hernández, periodista de CNN Chile, se ha trasladado hasta la Araucanía precisamente para seguir con esta noticia. En los próximos minutos, Héctor Yaitul, líder de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, debiese ser trasladado entonces para cumplir prisión preventiva en la ciudad de Concepción. Estamos con la imagen en directo mientras seguimos conversando con el senador del PPD, precisamente, Jaime Quintana. Senador, ¿usted considera, para seguir con la conversación que estábamos sosteniendo recién, a Héctor Yaitul un peligro para la sociedad chilena? Lo que pasa es que eso yo creo que escapa a la consideración que le corresponde hacer al mundo político. Yo creo que estas son calificaciones, ¿no es cierto?, que son propias de la justicia, como si solo hechos son terroristas, no son terroristas. Siempre usted va a encontrar mucha gente disponible a decir si son o no son terroristas, pero yo creo que eso no contribuye. Todas las calificaciones jurídicas y a diario, y por eso nos resolvemos los temas de violencia, porque simplemente nos dedicamos a comentar. Yo no soy comentarista de los hechos de la justicia, uno puede tener su opinión. Claro, hay hechos naturalmente que escalan lo que son las esferas incluso de un poder autónomo, de un órgano autónomo como el Ministerio Público. Es evidente que una decisión de la Fiscalía como esta, en este momento, tiene consecuencias como la que estamos viendo, y por eso toda la espectacularidad de este hecho. Es un hecho que tendrá que haber ponderado la Fiscalía como corresponde. Yo soy responsable de las atribuciones que ellos tienen como órgano autónomo. Sí, senador, en otro tema, preguntarle también en qué pie cree que usted la estrategia que quiere levantar el Ejecutivo, el Gobierno en la macrozona sur. ¿Se debilita o se fortalece con la detención de Héctor Yaitul? Yo creo que nadie puede decir que se fortalece. Yo creo que el diálogo ha sido esquivo también para este gobierno, que claramente el presidente Boric ha mostrado mucho más compromiso con el diálogo que los gobiernos anteriores, de eso no hay ninguna duda, y la ministra Yaret Vega estaba impulsando aquello. Y te insisto, yo creo que en ese escenario, alguien podrá criticarla o no, en ese esquema que ya tenía, buscó contactar a todos los sectores, incluido a Héctor Yaitul, porque, bueno, para muchos es un líder político. Hasta la propia Fiscalía ha señalado que sus acciones, su llamado, tiene efecto en más gente. Eso tendrá que probarlo finalmente la justicia. Entonces yo no veo por qué en ese momento que el gobierno planteaba esto de que no se perseguían ideas, de que se tenía que dialogar sin exclusiones, yo no veo por qué puede ser un problema en ese momento intentar conversar, no hubo más que eso. No hay ningún compromiso de ninguna naturaleza. Y el diálogo, para mucha gente, me incluyo, debe ser un diálogo conducente a un proceso de paz, y ese diálogo tiene que ser sin exclusiones. Hay algunos que dicen que no, que tiene que ser con orillas, con bordes. Yo creo que de eso se ha intentado muchos años, por décadas, y por ahí no ha venido ninguna solución hasta el momento. Es que desde la CAM no hay mucha disposición al diálogo, senador. Claro, eso ha quedado claro. Eso ha quedado claro, y eso es un problema, sin duda. Y por eso que el presidente también ha señalado, con razón, el presidente Boric hoy día, que la violencia no es el camino. Eso corre para todo el mundo. Senador, ¿usted considera a Héctor Yaitul un líder político, a propósito de lo que decía recién? O sea, yo creo que es cosa de cualquiera hacer un seguimiento de sus dichos, de sus acciones. Él representa una mirada de construcción del pueblo nación mapuche al margen del Estado, fuera del Estado, con autonomía, ¿no es cierto? Y en eso yo entiendo que también hay diferencias. He escuchado a otros líderes importantes del mundo mapuche que tienen matices en eso. Entonces, si eso no es una mirada política, yo no sé qué es una mirada política. Eso es una mirada política. Otra cosa es si él efectivamente
ha cometido y ha perpetrado los hechos de los que la Fiscalía puede eventualmente acusar después del plazo de investigación. Ese es otro camino. Y ahí no me corresponde pronunciarme. Pero, por ejemplo, cuando se hablaba hace aproximadamente 2 semanas atrás de esta reapropiación de un recurso ancestral para referirse a la madera, ¿usted también, por ejemplo, concuerda en que es algo que les corresponde o derechamente, como senador, por ejemplo, en este caso en particular, usted habla de que es un delito? O sea, es una buena pregunta porque uno tiene dos opciones, o desconoce la historia o asume tal como es. Y lo que nosotros sabemos, por lo menos lo que yo he tratado de interiorizarme, es que en Chile, hace más de un siglo y medio, fue el Estado chileno, a través del Ejército, entre otros órganos que ayudaron, ¿no es cierto?, este proceso de despojo territorial, y naturalmente ese despojo territorial incluía también árboles. Y los árboles, como saben, algunos son milenarios. Entonces, yo creo que hay que separar las discusiones. Uno es el tema judicial, otra es la dimensión política de ese tema, otro es el intento que tiene el actual gobierno de iniciar un proceso de diálogo que ha tenido altibajo. Este hecho de hoy día, puntualmente, José Miguel, en mi opinión, creo que no contribuye, no por responsabilidad del gobierno, sino por decisión de un órgano autónomo, el Ministerio Público adoptado, que tiene, insisto, consecuencias en lo político, no cabe ninguna duda. No te digo en lo del político electoral, te digo en la política, porque lo que tú me has preguntado, si tiene estos efectos en el proceso de diálogo. Yo creo que lo tiene. Creo que si alguien cree que el día de mañana, como si aquí no hubiera pasado nada, probablemente eso va a ser difícil. Porque para mucha gente, o poca gente, no sé, no me corresponde a mí determinarlo, Héctor Yaltú tiene una mirada política que seguramente no compartimos, pero tiene una visión. Ahora, si en esa visión política él acompañó esa visión con hechos delictuales, bueno, eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la justicia probar y demostrar. Lo que sí yo recuerdo es que hace más de una década a él también lo acusaron de muchos hechos y finalmente fue absuelto. Sí, pero usted es un senador, puede tener una opinión al respecto. Por eso le pregunto, ¿usted hablaría de reapropiación de un recurso ancestral o derechamente de delito y de robo de madera? O sea, por eso te lo respondí. O sea, las ancestrales, ¿no es cierto?, fueron usurpadas. De eso no hay ninguna duda. Otra cosa es que algunos hoy día intenten reescribir la historia y poniendo al revés las cosas, como que los mapuches fueron los usurpadores. Hay historias en la derecha, ¿no es cierto?, varios colegas que han levantado ese discurso hoy día. Yo no sé cuál es la base histórica que eso tiene, pero evidentemente que un predio que se busca recuperar, bueno, va con todo lo que eso significa, con todo lo que hay adentro. Claro, a mí me gustaría personalmente que el camino nunca fuera la violencia, sobre todo que aquí hay una ley indígena que ya tiene 30 años, ¿no es cierto?, y que establece los mecanismos para ir avanzando en ese proceso de restitución de las tierras que fueron del pueblo mapuche. Claro, que ese es el tema y que es lo que se cuestiona en el fondo, el uso de la violencia. Es que yo creo que, claro, la violencia es otro que, como ha dicho el presidente hoy día, la violencia no es el camino, pero nadie puede desconocer que hay tierras ancestrales, no pocas, una buena parte, no solo en la Araucanía, en varias regiones del sur, que pertenecieron, de eso no hay ninguna duda, por eso están, por un lado, los títulos de merced y por otro lado, las tierras ancestrales. Y senador, todo eso sube una buena superficie. Y senador, eso no le hemos querido buscar solución, porque entre otras cosas, la lógica del populismo penal no lo ha permitido. Senador, usted es militante del PPD, ¿ha podido hablar con la exministra Vega en los últimos minutos, en las últimas horas? No, yo tengo una valoración alta, en mi opinión por lo menos, creo que ella hizo un esfuerzo grande en la región, seguramente fue la ministra que más veces estuvo en terreno, recorriendo comunidades, organizaciones, hizo un intento de diálogo. En general, los ministros de Desarrollo Social lo han hecho porque su pega el último tiempo, pero yo creo que ella lo hizo con auténtica disposición, que no me cabe ninguna duda, es la instrucción que tenía del propio presidente Boric. Por supuesto que los temas han cambiado, han suscitado estos hechos, declaraciones que no han contribuido, y por lo tanto cuando un tema más que es político roza lo judicial, el problema... Bueno, hay muchas críticas entonces a los medios de comunicación. Sí, senador, mientras estábamos conversando con usted, bueno, le quiero agradecer su tiempo con CNN Chile por haberse conectado para analizar las noticias del día. Muchas gracias, senador Jaime Quintana. Estamos